La Casa Protegida Julia de Burgos fue el primer albergue que se estableció en Puerto Rico, así que fue un esfuerzo que salió de la comunidad. Y ciertamente era el referente que todas las que estábamos luchando en contra de la violencia doméstica, de la violencia de género y tratando de que el Estado asumiera como un asunto público, un problema que era tan dramático en ese tiempo en el país y que no teníamos alternativas, otras que no fuera el trabajo voluntario y unas herramientas legales muy deficientes. Así que conocer el trabajo que se estaba haciendo en Casa Julia y las historias reales de las víctimas sobrevivientes era un referente para que nosotras hiciéramos referencia a esas situaciones como un argumento poderoso para que los legisladores y los que hacían política pública se interesaran en el problema, lo vieran como algo real y respondieran a los reclamos contundentes que estábamos haciendo para que se aprobara legislación y política pública que le diera una alternativa a las sobrevivientes de violencia doméstica de protegerse, de salir del círculo de violencia. Así que no solamente Casa Julia era el referente, sino también activista en el movimiento que teníamos para lograr esa aprobación de legislación, y sus directoras, su junta directora, sus directoras ejecutivas participaron todo el tiempo en ese proceso. Fueron también protagonistas desde el punto de vista real, porque representaban a las víctimas, a sus hijas y a sus hijos, para que se concediera ese remedio que se estaba buscando. Pues para el 1988 ya habíamos logrado la aprobación de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo. Teníamos un poco de experiencia en el cabildeo por legislación, porque el hostigamiento sexual también es una manifestación de violencia de género. Pero había un rechazo, a pesar de que el problema era dramático y los titulares de los periódicos, sobre todo, y los titulares de la prensa televisiva hacían relevante el problema. Ciertamente en la legislatura había muchos detractores en contra de la ley, sobre todo porque la propuesta de legislación que se estaba haciendo no era únicamente de carácter penal, sino que tenía disposiciones, como todavía las tiene, que hacían que el asunto saliera de la esfera privada para colocarse en la esfera pública. Es decir, que la sociedad puertorriqueña, que el gobierno de Puerto Rico lo tenía que asumir como un problema real y buscar alternativas y darle la consideración y los remedios que necesitaba. Mientras tanto, nosotras estábamos buscando opciones de cómo impulsar esa legislación. Y fue en ese contexto, y teniendo ya en Puerto Rico un centro de ayudas para víctimas de violación y la Comisión para los Asuntos de la Mujer, que decidimos crear como un junte de las organizaciones. Y ahí es que nos juntamos bajo la sombrilla de la Coordinadora Paz para la Mujer. Ahí estaba Casa Julia, todas las organizaciones feministas, algunas entidades gubernamentales, y remando todas en la misma dirección, siendo bien afirmativas, compareciendo a las legislaturas, participando en mesas de conversación sobre el problema, pues fue que se logró que se aprobara la ley. Hasta el último momento tuvimos que estar vigilantes porque ciertamente no era distinto entonces que lo que pasa ahora, que hay cantidad de legisladores y legisladoras en las cámaras que realmente no están allí por el bienestar público, sino que están allí un poco por asuntos más bien personales. Así que persuadirlo no solamente requirió mucha educación y divulgación, sino también mucha presión, que sintieran la presión de las mujeres y lo que podía traslucirse eso en el voto electoral, para que entonces estuvieran de acuerdo y votaran al final por aprobar el proyecto. Sí, la ley 54 fue, yo diría que una de las piezas legislativas, de las determinaciones de política pública más importantes que se han gestado en Puerto Rico en términos de los derechos humanos de las mujeres. Porque el problema era manifiesto, ¿verdad? Había violencia de género de una manera bien cruda, pero al mismo tiempo nosotros queríamos que fuera una opción que estableciera precedente y que no se limitara al aspecto punitivo. Era bien importante que tuviera el aspecto punitivo porque no hay por qué diferenciar entre el crimen en una relación de pareja o de expareja
y el crimen de una persona extraña que te roba, escala o te asesina. Y nosotros queríamos que esa diferencia se eliminara y no se tratara el problema como un asunto solamente social que se discutía en el departamento de la familia o con las trabajadoras sociales. Pero al mismo tiempo queríamos que tuviera un aspecto de prevención y de protección. O sea, que no se esperara a que el crimen se cometiera, a que la mujer fuera herida o fuera asesinada, se cometiera el feminicidio para entonces reaccionar. Y también queríamos que tuviera un componente educativo, ¿verdad? Que desde el principio se enseñara a la comunidad lo que era la violencia de género y cómo se podía evitar y de qué manera todas las personas éramos responsables por esa situación. Y por eso la pieza es tan distinta y es tan integrada y además tiene una política pública como pocas yo he visto en legislaciones en Puerto Rico bien clara. La razón por la que eso es así es porque las mujeres y las organizaciones, incluyendo las representantes de Casa Julia, participamos en la redacción del documento. O sea, no fue algo que llegó a la legislatura directamente de la fortaleza, sino que fue nutrido con los comentarios, recomendaciones y las experiencias de entidades como la Casa Protegida Julia de Burgos. Por eso fue la primera legislación en Latinoamérica que tuvo estas particularidades. Y en muchos estados de la nación norteamericana se la utilizó como referencia. También en América Latina. Así que nosotras vivimos orgullosas de esa legislación y es evidencia del poder que da la unidad y la solidaridad entre las mujeres y las organizaciones.